que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí, pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos creíble, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la guerra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Cornejo y doy comienzo a esta presentación con la canción del elegido, una canción muy simbólica para el presente texto. Lo más terrible se aprende enseguida y lo más hermoso nos cuesta la vida. Una frase simbólica y especial que tiene coherencia, sentido y profundidad con lo que vamos a escuchar esta tarde. Para comenzar quisiera pasar la mano a Felipe Guerra, quien es coautor de este libro y también es el presentador de Editorial Tempestades. Así que presentemos a Felipe con un gran aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la asistencia, agradecer la presencia, agradecer la difusión que se ha hecho del material, de esta misma actividad inclusive, el interés que ha tenido, agradecerlo sinceramente. Y presentar brevemente la editorial Tempestades. Lleva un año ya en circulación, lleva cerca de 3 libros que están disponibles acá al lado y de a poco ha empezado a tener una distribución más amplia a nivel nacional y tratar de llegar a otros lugares. El libro se puede encontrar en distintas librerías y también directamente con nosotros a través de los distintos medios. Me toca a mí también dar las disculpas de una u otra forma por la ausencia de la compañera Luisa Toledo. Ella se encuentra enferma, no pudo asistir, leyó el libro, había dicho que quería venir, pero por desgracia el estado de salud no la acompañó. Le gustó mucho el libro, dio varios saludos y lamentablemente no puede estar presente acá ella. Nuestro saludo también está con ella, nuestra mente,
nuestra energía también va con ella. Un poco plantear cómo va a ser el cronograma de esta presentación. Yo voy a dar algunas palabras, viene el compañero Dago, Pablo, Carlota, después va a continuar una música Marcelo, quizás surjan algunas palabras y finalmente va a haber un aperitivo, un poco de comida y vestible por cuenta de la editorial. Bueno, hablar unas pequeñas palabras sobre mi, comillas, digamos, calidad de coautor. El texto es el texto de Carlota, son las palabras de ella, es la historia de ella. Y claro, ¿por qué aparezco yo como coautor? ¿Qué tan, digamos, de aprovechador tengo yo en eso? Es de que el texto lo fuimos construyendo entre los dos. Surge esta iniciativa por una investigación que yo estaba realizando sobre la voz. Me consigo contactar con Carlota y ella me señala que existe un libro, que tiene un libro que está trabajando con él hace varios años. Ahí ella puede quizás comentar más respecto a ese primer borrador. Y en esa comunicación, en un comienzo virtual, tuvimos oportunidad de vernos una vez, surgió la idea de darle forma a este proyecto. Y por ende, el libro también está trabajado por ambos, con varias dificultades, que es lo que tiene ciertamente la coautoría. Por un lado teníamos un tema de distancia y de comunicación virtual, solamente a la hora de referir, a la hora de señalar, de arreglar, de agregar cosas, de quitar. Hubo mucho de complementar conocimiento. Por un lado la experiencia de la compañera, vívida, completamente experiencial, completamente subjetiva, que es algo positivo. Y por otro lado el conocimiento que yo iba teniendo sobre la organización, sobre la época, sobre también la represión, el acceso que se pudo tener a los archivos de la Fiscalía Militar y otras cosas más. Y ahí se empezó a trabajar en el texto. Diferencias, hubieron varias discusiones también, diferencias de opinión, diferencias políticas, diferencias de vida, pero eso es lo nutritivo también de este texto, de que en esa pelea, en ese ejercicio también iba surgiendo aún más riqueza. Lo importante de este material, de este documento, es la idea de no falsificar. Acá en este texto no se busca falsificar una historia o llevarla hacia un carril que no es. Acá es la experiencia de la compañera, cómo la vivió, las conclusiones que sacó, que eso finalmente es la riqueza, una de las tantas riquezas que tiene el texto. Quizá un poco para hacer un breve repaso histórico sobre qué es la VOP, que quizás varios acá ya manejan el tema, pero nunca es malo hacer un breve repaso. La VOP es la Vanguardia Organizada del Pueblo, un grupo que surge a finales de la década de los 60, surge de la autonomización, si se puede decir, o de gente que participa, tanto del MIR, Partido Socialista, gente quizá más cercana también a la Juventud Comunista, o distinta gente de un entorno revolucionario muy amplio en los 60, 70, mucho más rico quizás que cierta estructura, mucho más rico que ciertos nombres o ciertas siglas específicas, sin una efervescencia, digamos, a nivel completo y total, inclusive a nivel mundial, y así uno lo ve desde otra perspectiva. Y en ese ejercicio, en esa ebullición, surge la VOP. Jóvenes que asumen la necesidad de crear una organización propia, desde la autonomía, digamos, lejos de los partidos en su momento, y desde una postura marxista-leninista en un comienzo, pero que aún así junta y aglutina un montón de distintas tendencias revolucionarias que habían adentro. Eso es importante. El grupo se define marxista-leninista, pero también en el grupo confluían distintas otras tendencias en pos de una práctica de lucha armada, y en una práctica también, no solamente también bélica, o no solamente, digamos, como de expropiaciones, de asalto, que es quizás lo más conocido, sino también una práctica que bien cuenta el libro, de trabajo en poblaciones, de trabajo en campamentos, en Nueva La Habana, donde se va a presentar el libro, de trabajos también en toma de terrenos, que cosas bastante interesantes. La característica quizás del grupo más particular es que decide continuar la lucha armada durante el gobierno de la Unidad Popular. Eso es quizás lo más llamativo, y en pos de la dinámica propia del conflicto también empieza a surgir una agudización. El grupo de una u otra forma se hace conocido por el ajusticiamiento de Edmundo Pérez Zújovic en 1971, pero no es solo eso, y eso también el libro lo muestra. No estamos hablando solamente de cifras, no estamos hablando solamente de grupo operativo, de militantes, sino también de vivencias, de personas, de experiencias, de sentimientos, y eso quizás es también una de las riquezas, vuelvo a decir, del libro.
mencionar en esta historia que tiene también un rol protagónico el tema de la represión. La represión tiene un rol especial en este libro porque es una represión que trasciende de una u otra forma distintos periodos o distintos gobiernos. Se narra, se señala la represión del gobierno demócrata cristiano de Frei, se señala con bastante crudeza la represión en el gobierno de la Unión Popular, se señala la tortura, la muerte, el asesinato que tuvo en particular Ronald Rivera durante el gobierno de la Unión Popular. Se señala también la traición que ocurrió, un poco es parte del libro de todos estos distintos grupos, de todas estas militancias, de todas estas como casi cosas de espías y contraespías, si se puede decir de una buena forma. Y también lo más terrible, que es lo que parte de la motivación es por qué sacar este libro, se señala la infamia y el olvido. Cuando hablamos de infamia hablamos de todos los descalificativos que tuvo el grupo, desde que son delincuentes, gente de la CIA, de extrema derecha, hasta gente comandada directamente por países soviéticos, por ponerlo ya en caricatura. Y el libro borra eso y lleva a las personas con nombre, apellido, lleva a las personas con su vivencia, lleva a las personas de dónde vienen, lleva a las personas, borra de un plumazo toda esa historia, borra de un plumazo todo eso de que eran, no sé, hijos de la burguesía que estaban jugando algo, borra de un plumazo y deja bastante claro eso. Eso también es un golpe, es una batalla por la memoria para romper con todas esas mentiras que se han dicho de una u otra forma. El libro es un documento de experiencia, de vida, de represión, es un documento también de amor, es un documento de lucha y es un documento donde se entrecruzan varios puntos. Se entrecruzan por un lado el carácter de la compañera, que va narrando cómo se empieza a politizar, que va narrando cómo vive, y se cruza también el contexto, que es algo no menor, sino clave, por decirlo de alguna forma. Este libro es solo una parte de la historia de la MOP. Hay más partes, militó más gente, participó más gente estuvo cercana, tuvieron más roles. Es solamente una parte, de una u otra forma es una pieza de la rompecabezas para empezar a armar una completitud, un todo, que es lo que llama la atención, digamos, que es el periodo, el carácter de distintos grupos revolucionarios, de distintos grupos que empezaban a surgir. El libro narra bastante eso, la efervescencia y cómo empezaban a surgir distintos grupos, más de los que uno ya conoce. Pero el libro no es solo eso, después también narra el viaje de la compañera, que es el viaje que es como nos encontramos, ella en Noruega, y ahí hacer una salvedad. El libro quizá peca ahí de no poder decirlo de forma clara o de mal entender algunas cosas. La compañera, cuando va a Noruega, recibe un apoyo completo y directo de los compañeros de allá, de los compañeros que desde el exilio estaban organizando y apoyando la resistencia, y es una salvedad que vale la pena hacer, de que ella se sintió, fue acogida. No quiero hablar un poco por usted, pero un poco lo que hablamos antes, de que se sintió acogida entre pares, de que fueron compañeras que supieron tender una mano en esos momentos donde ya se venía escapando de las cárceles de la Unión Popular, después de la cárcel de la dictadura y finalmente el exilio. ¿Qué nos lleva, un poco para finalizar esto? Nos lleva a mirar los 70 desde otra perspectiva, nos lleva a mirar el potencial revolucionario de una época, el potencial revolucionario de mismas ideas, el potencial revolucionario de una práctica, y también la evaluación que la tenemos que hacer todos de una u otra forma. Lo que es interesante un poco en este sentido es el traspaso generacional y la intergeneracionalidad que tiene el texto, que queremos que genere y que vemos acá de pequeños, gente mayor y gente más adulta y distintas generaciones de lucha. Eso es interesante. Quizás se sabe mucho de la historia en los 90, un tanto de los 80, pero ya de los 70 parece ser como que escapa o que no hubo nada, o que hubo muy poco, o está quizás solamente centrado en determinadas orgánicas más conocidas. Este trabajo habla de eso, habla de romper con eso, de buscar más grupos, y tal como en la actualidad hay un abanico de variedad, y que en esa variedad, en esas distintas tonalidades está la riqueza quizás del mismo ejercicio revolucionario, ir pensando eso. Finalmente, para concluir, es un libro de época, está narrado en la época, con los términos de la época, y eso también, cuando uno lo lee, nos lleva a viajar de una u otra forma por las mismas calles que conocemos ahora, pero desde una perspectiva desde los años 70. Eso, agradecer sumamente y honestamente a la compañera Carlota, a Natacha, como es conocida,
por la confianza en la editorial, por la confianza en mí, por las complicidades que surgieron para escribir este libro, por la diferencia y por también las cercanías para poder construir esto. Agradecer eso y contar un poco esta historia que estuvo guardada quizás muchos años. Ahora, un poco esas son las palabras, y la idea de ahora es presentar ahora al compañero Dago, hijo de Sergio y Lumi Videla, que nos va a contar un poco sus palabras respecto y su vivencia respecto al libro. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, yo realmente estoy muy honrado de poder estar aquí, y no solamente con todos ustedes, amados compañeros y compañeras, sino estar aquí teniendo el honor de presentar este libro. Para los más jóvenes, yo espero que atesoren este momento en su corazón, porque pocas veces podemos estar o contar con la presencia de algunos de los más destacados comandantes de la revolución y de la resistencia chilena que están aquí, los sobrevivientes, parte de ellos, como compañeros que son, pero realmente un honor. Yo veo realmente compañeros muy destacados que gracias a ellos tenemos la frente en alto y tenemos la dignidad de poder seguir manteniéndonos y llamándonos revolucionarios con honor, con dignidad, con alegría y con fortaleza. Eso para empezar. Quiero decir que el libro fue una gran experiencia en lo personal. Que algunos de ustedes se preguntarán qué está haciendo este Rasta aquí, presentando, entre todos los compañeros, presentando este libro acá. La verdad es que salió de una conversación sobre un testimonio que hice sobre mis padres, y bueno, y leyendo el libro me di cuenta de que lo más probable es que la compañera Natacha me haya conocido a mí cuando yo era un bebé. Nos cruzamos varias veces en la historia. Yo, cuando nací, mi padre estaba en la cárcel pública con los compañeros del BOP también, así que mis primeros meses fueron yendo a visitar a todos esos 17 compañeros que estaban presos por Frey, por los guatones de la PP en ese tiempo. Y esa fue como la primera conexión que me imagino que tuve con los compañeros del BOP y con la compañera, aunque yo era un bebé. Bueno, posteriormente, en los años 80, tuve la bendición también de conocer a un compañero del BOP, no recuerdo bien su nombre, solo el de su hijo, porque yo era amigo de su hijo. Y en un momento de mucha confianza, el compañero me confesó, además cuando supo que yo era hijo de la luz y del chico, entonces fue mayor la confianza y me confesó que él había sido del BOP, que él había sobrevivido y que ahí se mantenía. Después, bueno, yo estuve militando en el MIR desde los 13 años, ingresé a la Resistencia Popular, después de los 15 años fui militante cuando ingresé al regional secundario. Entonces ahí fue, digamos, la otra conexión, porque la compañera y los compañeros del BOP estuvieron muy cercanos también a mi familia histórica y sanguínea. Yo soy hijo de miristas, amigo de miristas, familia de miristas también. Y por esas cosas también hay un compañero, uno de los que yo me refería antes, de los cuales también aquí está presente, al cual yo le tengo mucho respeto y que también ella menciona en su libro. Y también menciona a una compañera que no la menciona por su nombre real, por supuesto, que es Juliana. Y la verdad es que yo creo que un hijo adoptivo solamente quizás puede haber deducido que su madre adoptiva era Juliana. Entonces, leyendo el libro me di cuenta de que Juliana, quién era Juliana, y que también teníamos a alguien más en común con la compañera que era Juliana, que es Juliana. Bueno, todas esas cosas a mí me
me llenan de orgullo y de honor el hecho de estar aquí ahora presentando este libro. Quiero decirle que es tremendamente valorable lo que ahora están haciendo los compañeros de la editorial, lo que logró finalmente sacar la compañera Natacha, porque no sé si la historia de los pueblos la pueden escribir los historiadores, aunque sean nuestros historiadores. Yo creo que la historia del pueblo y de la lucha la hacen los propios compañeros que luchan. Nosotros hacemos la historia, compañeros y compañeras. Entonces, para mí este libro es una pieza histórica imprescindible, ese tomo que faltaba en la Biblioteca Revolucionaria Popular Chilena. Creo que además es un ejercicio de poder popular. Cuando nosotros logramos contar nuestra historia desde nuestro corazón, desde nuestra mente, desde nuestra experiencia práctica militante, y logramos eso establecerlo, y no otros están escribiendo esa historia, sino nosotros mismos estamos ejerciendo de alguna manera el poder popular. Y creo que este libro es una expresión de poder popular. Y por eso mis reconocimientos y mis respetos en ese sentido, porque lo veo no como un libro subjetivo, lo veo como un libro histórico. ¿Quiénes hacen la historia? Personas como la compañera. Es así. Quiero decir que además como lectura, como libro en sí, a mí me sorprendió porque está muy bien escrito. Creo que es un libro que es apasionante, o sea, que está apasionante, está lleno de pasión porque está escrito con pasión. Es un libro personal e histórico y que pone a la voz en el lugar de la historia que tiene. Se está haciendo justicia histórica de alguna manera también con este libro y se hace de una manera de una gran manera además en su calidad literaria, porque la revolución que no es sino esta larga historia de amor de miles de años que llevamos los revolucionarios luchando contra la injusticia y contra los opresores. Entonces, ¿cómo puede haber revolución sin una historia de amor verdadera y real? Eso es revolución también. Bueno, decir que este libro completa la historia revolucionaria chilena, como le había dicho, con la voz directa y propia de la voz. Bueno, en lo personal, yo igual voy a tratar de aportar un poco porque me gustaría decir muchas cosas, pero en lo personal, ¿qué fue lo que fui sintiendo cuando fui leyendo este libro? Es que lamentablemente la historia, de alguna manera, o el enemigo va usando los mismos métodos que les resulta, por supuesto, las que vencen en su tiempo, digamos, lo van perfeccionando, lo van utilizando, van desarrollando todo eso. Y la sensación que me dio con la historia de la vanguardia organizada del pueblo fue algo que yo sentí muy personalmente y me trajo muchos recuerdos también de mis propios compañeros del movimiento juvenil Lautaro, de los cuales yo tuve la bendición y el honor también de conocer digamos, a todo el contingente joven, no a Guillermo Sandón de esa generación, sino a la generación posterior de Ariel Antonioletti, del cual era uno de mis mejores amigos. Entonces, vuelve la democracia, entre comillas, la democracia, ¿ya? Y empiezan a caer los compañeros un poco antes, la liberación de Ariel, que dura tan poco, después el ajusticiamiento, bueno, matan a Ariel, después el Pablo, después el Papi, qué sé yo, por el otro lado del frente el Pum Pum, el Lobito, y una cantidad de amigos que era, cuando leía este libro era como
empezar a rememorar nuevamente la desesperación que uno tenía y de ver a aquellos con los que uno estaba luchando a una distancia, digamos, pero que igual se suponía que estaba luchando y ahora que estaban en contra de ti mismo, de tus propios amados compañeros y compañeras, que de ninguna manera, saliendo Pinochet, volviendo a este sistema que hay ahora, ellos no iban a dejar las armas. Ellos iban a mantener el combate directo contra el opresor. También hubo infiltración, también hubo traición. ¿Para qué hablar de la oficina? Ahora, en estos tiempos, ¿qué sensación me da? Es como lo que pasa con los compañeros anarquistas también. Ahora, cuando uno está y ve, pucha, cayó el compañero acá, esto. Uno no es, yo no soy anarquista, le tengo tremendo respeto ya por a los compañeros y a cualquier revolucionario le duele en el corazón cuando cualquier compañero, aunque tengamos las diferencias que tengamos, pero que está dando la lucha que tus padres dieron, que tus abuelos dieron, o que tus hijos dan, los más destacados dieron y están ahí la represión dándole. ¿Y qué está pasando además? ¿Qué está haciendo el sistema? Comunicacionalmente está desinformando, deformando el principio o la esencia de esa lucha armada. Y este libro logra romper ese cerco en que estamos todavía, compañeros y compañeras. En que los revolucionarios que tomamos las armas, en que los revolucionarios que optamos por la lucha armada, y lo que las podemos defender igualmente, aunque no la practiquemos ahora, pero la entendemos, la comprendemos y la defendemos, igualmente no tenemos esa expresión. Se nos tilda de cualquier cosa, como pasó con los compañeros de la voz, pasó con los compañeros de Lautaro, pasa con los compañeros anarquistas. Por eso creo que es tan importante y que empiece desde el principio esta liberación de la historia, el romper las cadenas de toda esta desinformación, así como estamos. Y también romper las cadenas de la traición. Qué lamentable los traidores que han estado al lado y con nosotros. Ellos saben lo que les espera, pero también nosotros tenemos que aprender de que el traidor puede estar en tu célula, en tu casa, en tu familia, entre los compañeros que tú más quieres. Por eso la honestidad y el verdadero amor revolucionario es lo que va con el que, y la inteligencia, es lo que uno va haciendo, que uno no tema y sepa reconocer quién es quién. Todavía estamos en eso. Puede que haya hasta un informante, un sapo acá. Perfecto. Compañeros, aquí andamos con... ¿Cierto? Saludos. Entonces, compañeros, no nos relajemos tampoco ni arruguemos. El perfecto equilibrio que cada uno y cada organización encuentre para mantener el fuego de la lucha revolucionaria encendida como está en este libro. Muchísimas gracias, compañeros. Un honor. Buenas noches, mi nombre es Pablo Morales, me siento gratamente sorprendido de la invitación que recibí a estar acá hoy día. Me voy a explicar un poco por qué yo me imagino que me invitaron a este lugar. Debo decir que es un excelente libro, en su forma escritural, en su prosa, es un libro muy entretenido para leer, pero también ha sido muy significativo para mí leerlo, me emocionó leerlo en muchas de sus partes. Tuve que
detenerme, a meditar lo que leía, a contener las emociones que me provocaba leerlo, porque efectivamente este libro habla de una historia, de la continuidad de una historia, que al verlo, al leerlo y al conocer los detalles que aquí se hablan, me queda más que claro que somos parte de una gran historia de transformación social, de una gran historia de lucha, de combate, de triunfos, de errores, de derrotas también, de las cuales tenemos que sacar enseñanzas, tenemos que aprender. Tal vez para no cometer esos errores, tal vez si los volvemos a cometer los vamos a hacer de mejor forma, no sé. Pero este libro es un documento valioso históricamente, además de ser un muy buen libro. Como decía muy bien Dago, es una pieza fundamental de la historiografía de la Revolución Chilena, escrita por sus protagonistas, por quienes lo sienten, por quienes lo viven, por quienes siguen convencidos de haber hecho lo correcto en un momento. Más allá de los análisis que podemos hacer, tal cosa se hizo bien, si pudiéramos, volveríamos a hacerlo de otra forma, pero eso no se puede. Lo que sí podemos hacer, lo que sí hace este libro muy bien, es mostrarnos una realidad concreta, con todos sus matices, con sus horrores, con sus virtudes, con su belleza. Hay que sacar muchas enseñanzas de lo que aquí se dice. Pero también, antes que eso, quisiera referirme, para mi generación, de los mapucistas lautarinos, que luchamos contra en el tiempo, por mi edad, en el tiempo, el final de la dictadura, y comienzo de la democracia, para nosotros siempre fue un referente la organización La BOP, los hermanos Rivera Calderón, pero también eran parte de una mitología que se había construido en torno a ellos. Era poco lo que realmente sabíamos. Conocíamos mucho por la prensa, conocíamos por lo que nos narraban compañeros más viejos que nosotros, que habían conocido este mundo generacionalmente, por los compañeros del MIR que nos contaban de ellos, que nos decían algunas cosas buenas, otros nos decían cosas terribles de ellos. Pero eso no nos extraña, porque como muy bien dijo Dago, adelantándose a mis palabras, nosotros vivíamos carne propia lo mismo. Aquí se habla, y por eso me hace tanto sentido cuando les dicen los infiltrados, la gente que está manipulada, los tontos útiles, etc. De nosotros, de mi generación, el Mapo Lautaro, nosotros escuchábamos lo mismo. De la prensa burguesa, de los dominantes, obviamente eso vamos a esperar siempre. Por eso nunca hay que creer en la prensa. No hay que hacerles caso en nada de lo que dicen. No darle sentido al sentido que ellos quieren hacer de sus discursos. Eso, si nosotros les damos una pequeña credibilidad, un pequeño sentido a lo que ellos dicen, estamos siendo absolutamente cómplices de sus nefastas políticas de encubrimiento y de falsificación de la historia y de la realidad. Pero también, por mi historia conocimos lo que significa todo eso de ser estigmatizados por otras organizaciones que se sienten superiores a unos a otros. También por ser menoscabados con todo tipo de prejuicios, que finalmente son solo eso. Enseñanza de todo eso. Siempre hay que confiar en los compañeros, aquellos que son capaces de organizar sus vidas en torno a una militancia, una organización concreta. Es gente honesta, no hay gente perfecta, obvio, por supuesto que no. Da espacio para todo, para cometer errores, para cometer abusos, para desprestigiar a otras personas. Todas esas situaciones se dan para la traición también, evidentemente. Y eso es uno de los elementos más peligrosos que existe, que sigue existiendo, lamentablemente todavía. Como dijo Dago, el tema de la oficina. Bueno, ¿para qué vamos a hablar en detalle de eso? Pero no era solo el tema de la oficina. Cuando en determinadas organizaciones específicas, en su quehacer, en su discurso, en su forma de trabajar, se empieza a estigmatizar a otras organizaciones, se está abriendo el paso para la liberación de información vital para la represión. Se está abriendo las puertas para la represión, se está abriendo la puerta para los informantes y la infiltración. Y eso es mucho más importante de lo que a veces se evalúa, porque se evalúa a veces dándole menos importancia a lo que realmente tiene ese tema. Y ese es un tema valioso para los compañeros que hoy día siguen, porque como decía, esto nos muestra claramente que la intención revolucionaria es un continuo histórico, y por tanto trae todas las consecuencias y está acarreado de todos los beneficios y de todos los problemas que esto trae. Trae prisión política, trae violencia, trae muerte, trae errores, trae una serie de circunstancias no deseadas, pero que llegan y hay que saber enfrentarlas con valentía, hay que saber enfrentarlas con inteligencia, hay que saber enfrentarlas con arrojo, como los compañeros de la BOP lo enfrentaron, como la compañera aquí lo enfrentó, como los compañeros que vienen, que nos van a suceder a nosotros, van a tener que hacerlo. Porque hoy día las mismas estrategias con las cuales se combatía a la gente de la BOP son las mismas que están usando ahora. Obviamente en el tiempo de la dictadura fue con mayor violencia, fue con mayor sofisticación. Hoy día
solamente se cambia un poco la forma, pero no es porque ellos hayan cambiado, sino porque las circunstancias, el contexto de la lucha de clases les hace responder con cierta forma represiva. Pero si el contexto de la lucha de clases se agudiza, evidentemente que van a usar los métodos a los cuales están acostumbrados, si para eso se siguen perfeccionando. Y esos son los métodos que están usando hoy día contra los compañeros anarquistas, por ejemplo. Se vuelven locos por la infiltración, se vuelven locos por los informantes. Eso es un dato duro, es una situación concreta. Usan métodos más sofisticados que antes, por supuesto, porque la tecnología ha avanzado. Pero nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en quienes nos rodean, pero nunca perder la alerta ni dejar de estar atentos. Como les decía, para nosotros, en mi generación del Mapu Lautaro, el tema de la voz estaba rodeado de una mitología y de un desconocimiento enorme. Este texto viene a saldar esa deuda inmensa que teníamos, que había con mucha gente como nosotros, que nosotros no podíamos llenarla, evidentemente, porque no era nuestra historia. Pero sí, ahora entiendo muchas cosas que no entendía, conozco muchas cosas que no sabía, y puedo ver la historia y este periodo histórico en concreto de otra forma, con mucho más comprensión y también con una solidaridad y una simpatía que si antes la sentía en forma instintiva, como los revolucionarios la sentimos por nosotros mismos, ahora la siento de una forma afectiva inmensa. Esta historia, la historia de la voz, la historia de todos los militantes que aquí se narra, es mi historia también. Es la historia, me imagino, de los muchos que están aquí presentes. Es la historia de muchas miles de personas que han dejado lo mejor de sí en pos del ideal revolucionario. También este libro nos muestra, y que su inmensa honestidad es uno de sus mayores valores de este libro. Acá hay un bagaje inmenso de enseñanzas. Es tarea de nosotros hacer una evaluación de lo que aquí se habla, porque este es un libro abierto absolutamente en ese sentido. Tenemos que aprender, evaluar. Aquí se enseñan muchas cosas. Unos dirán para no repetirlas, tal vez no, pero tal vez para sí repetirlas de mejor forma, dirán otros, etc. Eso queda en la conciencia de cada cual. Pero todo lo que aquí se dice es de vital importancia y esto debería ser un texto obligatorio para cualquier revolucionario que quiera entender su presente, que quiera conocer el futuro y que quiera pensar en el futuro de todas maneras. Porque todas las situaciones que aquí se narran siguen exactamente iguales hoy día. Este es un Chile más maquillado, pero es el mismo Chile que se narra acá. Obviamente ha cambiado la tecnología, han cambiado las circunstancias, han cambiado los modelos económicos, por supuesto. Pero el trasfondo de la necesidad de rebelarse contra la injusticia sigue tal cual como aquí se narra en hechos que ocurrieron hace más de 50 años. Para mí ha sido, entre otras cosas, muy interesante conocer realmente cómo fue la represión en el tiempo del presidente demócrata cristiano Frei, en el tiempo de la Unidad Popular, que eran temas difíciles de hablar, incluso con la gente de mi partido, que eran mayores de la generación que vivió estos periodos. Les costaba hablar de estos temas, no les gustaba, les incomodaba, porque había que hablar de represión en el gobierno popular, porque había que hablar de muerte, de aniquilamientos selectivos. Y esos eran temas incómodos, pero eso era un profundo error cometerlo, porque era no entregarlo a las generaciones venideras el suficiente conocimiento sobre los hechos que han marcado nuestra propia historia. Ese es un error que este libro lo salta completamente, y es un error que nosotros no tenemos que cometer. Cada página de este libro está cargado de amor y de emoción y de pasión, como es la vida de los revolucionarios. Es imprescindible leerlo. Los invito a hacerlo. Los llamo a hacerlo. Muchas gracias. Verdaderamente estoy tan emocionada que me va a costar un poco hablar. Primero que nada, agradecer a todos los compañeros que han venido hoy día, que han dedicado el tiempo para venir aquí a apoyar este libro. Decirles que me siento muy emocionada porque tenemos la presencia de un compañero que admiro mucho, que ha sido muy especial para mí. Me costó mucho ubicarlo, pero al final lo ubiqué y lo tenemos aquí. Y es un orgullo para mí que está aquí, que es Hernán Aguiló. También al
agradecer a Dago, al hijo de Lumi y Sergio, porque también ellos son parte de la historia, y a Pablo Morales, gracias por tus palabras. Y también quisiera agradecer en especial a compañeros con los que milité en el exilio, en el libro hay un poco de problema porque yo hablo muy bien de mi trabajo en el exilio, en el MIR. Cuando llego al exilio integro al MIR en Bergen, mi ciudad, y fui muy bien recibida por mis compañeros. A pesar de que todo todo lo que se había dicho en Chile con respecto a nosotros de que éramos traidores, que éramos agentes de la CIA, yo no tuve ningún problema de discriminación para trabajar con el MIR, y tampoco tuve ningún problema de discriminación de parte del Partido Socialista o el Partido Comunista. Todos trabajábamos de forma unida, nosotros teníamos un enemigo en común, nunca tuvimos discriminación ni problemas políticos, y tengo que agradecer que están aquí Miguel Castillo, por ejemplo, que es del Partido Socialista, un compañero extraordinario, que lo quiero como un hermano. Tengo aquí a Anita Sofía, que era nuestra traductora cuando llegamos a Noruega, que es más chilena que nosotros, que ella siempre ha estado en todas las cosas que importantes en nuestra vida. Tenemos a Blanca, que también es de Bergen. Tengo al Chinito Bizama, al compañero Zambuesa, está Luis Moreno por ahí, está Fernando Mora, y yo creo que eso debería pasar en Chile. Yo veo que en este momento la izquierda está dividida, y eso hace que tengamos gobiernos como los que nos tenemos ahora. La izquierda tiene que unirse contra un enemigo común, y tiene que unirse poniéndose la camiseta del pueblo chileno y ser una fuerza suficientemente honesta para no buscar sus intereses propios, sino que buscar lo que es mejor para el pueblo chileno y para solucionar el problema del pueblo mapuche, que es una vergüenza que vivamos en esta época y todavía no hemos solucionado su problema. Y eso nomás quería decir, y agradecer a Felipe por haberme apoyado en mi trabajo. Yo creo que él sabe mucho más que de la voz que yo, porque él pudo leer los sumarios. Él estuvo en la fiscalía y pudo leer las declaraciones de los compañeros, enterarse de muchas cosas que yo no sabía. Y agradecerte tu trabajo extraordinario, porque uno de los problemas míos con mi libro era que yo no tenía la capacidad de mostrar los sentimientos, y él me ayudó con eso, de volcar sentimientos en el libro. Y muy agradecida por eso. Y también decirles que muchas gracias. Al estar todos acá, de una u otra forma también están presentes, y esto siempre ha estado a lo largo del libro, a lo largo de las presentaciones, a lo largo de nuestro quehacer, digamos, los compañeros asesinados, los compañeros muertos. En este caso está presente Arturo, está presente Ronald acá con nosotros, está presente Heriberto, está presente Herminia Concha, que también juega un rol importante en toda esta historia. Y cuando decimos que estamos presentes, no es un tema esotérico, es un tema práctico, somos continuidad, y eso creo que tiene que quedar bien claro, y somos eso. Ahora
Quizá un compañero creo que quiere decir unas palabras, puede ser, y después va a venir un amigo que va a acompañarnos con música y vamos a finalizar. Bueno, mi nombre es Hernán Aguino. Yo fui dirigente del MIR y militante del MIR desde 1968. Estoy aquí por dos razones. Una, porque Ronald Rivera fue uno de mis mejores amigos. A Ronald Rivera lo conocí cuando ambos teníamos 11 o 12 años. Éramos amigos de barrio. Como amigos de barrio, tuvimos amistad en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y tuvimos amistad también política. Mis años de niñez los viví junto, vuelvo a repetir, a uno de mis mejores amigos. Éramos del barrio de Providencia, de un sector donde había pequeña burguesía a la cual yo pertenecía. Yo era hijo de profesional y muchos pobres hijos de obreros que vivían en el sector. Ronald Rivera vivía en un sitio con una mejora junto a sus padres en el barrio. En el tiempo de la niñez organizábamos las típicas cosas de los niños: el club de fútbol, donde desde ese momento Ronald se destacaba como un líder. Ronald siempre fue el presidente de todo en el barrio. Fue presidente del club deportivo. Fue presidente del comité de la Unidad Popular para la elección del año 64. Fue el primero del barrio que entró al MIR. Pero antes de entrar al MIR, Ronald fue dirigente de las Juventudes Comunistas, y no cualquier dirigente de las Juventudes Comunistas. Ronald, si mal no recuerdo, fue secretario general de las Juventudes Comunistas del Regional Cordillera. Antes de salirse de la militancia comunista, Ronald estaba becado para ir a Alemania, para una escuela de formación de cuadros de las Juventudes Comunistas. Recuerdo cuando en conversaciones en el sitio donde vivía Ronald, recuerdo a su padre. Quizás de allí vienen mis primeras enseñanzas políticas. Recuerdo al padre, que había sido minero en el norte, alrededor de un brasero, en una mejora con piso de barro. Él nos contaba las luchas de los mineros en el norte. Eso a mí me marcó a los 13, 14 años de edad.
éramos niños todavía. Pero para la elección del 64, Ronald era militante de la juventud. Organizamos el comité juvenil atlantista. Salíamos prácticamente todas las noches a rayar, empapelar el barrio de propaganda por la Unidad Popular. Vino la derrota de la Unidad de la elección del 64 y empezó a aparecer el MIR en las luchas estudiantiles, fundamentalmente en Concepción, y yo me empecé a sentir identificado con esas luchas. Pero no teníamos cómo conectarnos con el MIR. El MIR todavía era muy pequeño en Santiago, y formamos un grupo de estudio. Ronald no participó en ese grupo de estudio porque ya se había cambiado a 3 cuadras de distancia de la casa donde vivíamos. Pero era un grupo que estábamos preparando para entrar al MIR. Ahí leíamos el manifiesto del Partido Comunista, el Estado y la Revolución, algunos escritos de Mao Zedong. Digamos, estábamos preparándonos para entrar al MIR. Uno de esos compañeros llegó a ser encargado de organización del MIR en el regional Cautín, Ambrosio Badilla, que hoy día está desaparecido. Estábamos en eso, en ese estudio, cuando aparece Ronald, y nosotros todavía pensábamos que él estaba militando en las juventudes comunistas. Y llega y empezamos a ir aquí. ¿Y cómo están? Bien, porque aquí estamos estudiando. Pues estamos bien. O sea, nosotros todavía pensando que él estaba en la juventud comunista. Y nosotros nos estábamos preparando para entrar al MIR. Entonces, ahí, entre broma y talla, están bien, qué bueno que estén bien. Sí, queremos entrar al MIR. Entonces, yo los conecto con el MIR. Entonces, ese fue nuestro primer vínculo también en la parte, digamos, de la relación con el MIR. El año 71 seguíamos siendo muy amigos. Yo sabía toda la historia de la OP hasta ese momento. Él me tenía mucha confianza, me contaba todo. Me contaba las acciones y trataba de convencernos de que el MIR nunca iba a ir a impulsar la lucha armada. Y como él había sido un lector también, nos hablaba del Estado y la Revolución, que el Estado era el principal enemigo de los trabajadores y el pueblo. Nos citaba a Mao Zedong, de que solo una chispa puede encender la pradera. Y nos decía de que era necesario que los trabajadores y el pueblo de Chile visualizaran a su verdadero enemigo, que era el Estado burgués. Yo debo confesar que en ese momento me sentí atraído por la tesis de Ronald. Claro, ahora mirado a la distancia, digo, no, era un error, digamos, él estaba haciendo ciertos traslados por medios mecánicos de situaciones históricas distintas. Pero en ese momento concreto, yo casi fui militante de la OP también. Quiero
señalar además que en esto de que Ronald era un líder innato, recuerdo otra cosa. Él debe haber tenido unos 20, 22 años y entró a trabajar, porque en ese tiempo, digamos, tenía que trabajar. Y entró a trabajar en un sindicato, en una industria textil del cordón Macul. Y él era una industria no tan chica, no recuerdo bien el número, pero era sobre 200 trabajadores. Y al poco tiempo ya era presidente del sindicato. Al poco tiempo llevó al sindicato a la huelga y a la toma de fábrica. Con esto quiero destacar las condiciones innatas de liderazgo que tenía Ronald. 3 días antes que lo mataran, estuvo en mi casa y me contó que estaban preparando la acción sobre Pérez Sucros. Y ahí tambaleé. Y incluso me invitó a participar. Al final, como yo estaba ya militando en el MIR, decidí no participar. 3 días después, lo asesinaron. Ronald era un amigo y muy querido en mi casa. Recuerdo el momento del asesinato de Ronald. Mi papá no era una persona que expresaba mucho las emociones. Me junté en el escritorio con mi papá y mi papá lloró por la muerte de Ronald. Creo que en ese momento lloramos juntos. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Agradecer las palabras, agradecer la honestidad, agradecer el traspaso generacional. Creo que es lo importante, creo que en eso estamos y creo que de eso se trata todo esto. Pedirle al compañero que nos va a acompañar con la música que acompañe y señalarles que la instancia quizás para conversar, para dar una conversación más informal, preguntas o algo así, va a ser el 19 de octubre en Población Nueva La Habana, o sea, Nuevo Amanecer, pero originalmente Nueva La Habana, y los esperamos ahí con hartas ganas, con harto entusiasmo para conversar, compartir, ojalá ya con el libro más avanzado para ir planteando inquietudes. Parte de la retroalimentación es clave en esto y un poco recordar lo que se señaló del continuo, de la continuidad y que venimos de allá y somos eso. Bueno, cuando me invitaron a participar al lanzamiento de este libro, la idea era recoger repertorio del periodo, elegir 3 canciones de tantas simbólicas para todo un grupo humano y que trascendió a ese grupo humano, trascendió una generación y sigue permaneciendo vigente hasta nuestros días. Partí con la canción del elegido porque es la canción que abre el libro. Quienes adquirieron el libro van a... Bueno, ya adelanté un spoiler del libro. Van a encontrarse con eso. Y hay otras canciones que son inevitables y son fundamentales. Cuando hablamos de la voz
es realmente casi inmediato acordarse también de Puerto Montt, de Pampa Irigoyen, y de la mano llegamos también a Víctor Jara. Víctor Jara, quien fue un creador importantísimo no solo para la música, sino para las artes en general, fue también un creador con un sentido crítico, un creador político, militante. Y dentro de las tantas canciones que él hizo con ese sentido político militante, podríamos decir que Preguntas por Puerto Montt fue la más dura que tuvo, la más fuerte. Por la dirección de su poesía y por la forma en cómo él hablaba con este ministro del Interior y lo emplazaba a hacerse cargo. Posteriormente la Vox se hizo cargo. Preguntas por Puerto Montt. Hay una anécdota, por ejemplo, para que contemplemos también la complejidad del periodo. En algún momento Víctor Jara la va a cantar al Colegio Saint George, un colegio con una carga importante, sabemos, hasta el día de hoy. Pues bien, en ese periodo, incluso en el Saint George, había gente, por decirlo de alguna forma, que apoyaba la Unidad Popular, pero también había gente completamente de ultraderecha. Y ahí estaba el hijo de Pérez Zukovich, no Edmundo, sino su hermano. Y este hermano, Andrés, si no me equivoco, le tira una piedra a Víctor Jara cuando él canta Preguntas por Puerto Montt. Muy bien, voy a preguntar y por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo, el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué me acribillaban el pecho, luchando por el derecho y un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Zukovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán las manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Bueno, para terminar esta jornada me toca cerrar. Quise elegir un tema que era también muy importante en el periodo y que tiene que ver con los protagonistas también de todas las vanguardias. Muchas veces esas vanguardias son creadas
por la juventud, por los estudiantes, ¿no? Y existía un trovador del periodo de la nueva canción chilena que no es tan conocido como Víctor Jara o Ángel Parra, Isabel o Rolando Alarcón. Me refiero al Gitano Rodríguez de Valparaíso. El Gitano Rodríguez, quien ya está fallecido también, murió pobre, es cierto, nos legó un repertorio fundamental. Y uno de esos repertorios que él tomó, que provenía de España, se llama La Marcha de los Estudiantes. Él la adaptó a la realidad chilena y en el periodo se transformó también en una canción fundamental. Quiero despedirme con esta marcha que se llama La Marcha de los Estudiantes. Nosotros somos quienes somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos lluvia fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos un golpe temible, un corazón no resuelto. De cuánto nos nutrimos, transformándonos, crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe, muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos tú y yo compañero, un luchador que se yergue puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo, demuestra que pues vivimos y anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que los sabidos, los actores de un comienzo. Estudiantes con futuro y estudiantes que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen tiempo. Obreros y campesinos, vengo a arrancarlos del sueño. Vengo a decirte quién eres, vengo a pensarte en suspenso. Vengo a luchar lo que importa y a empezar por lo que empiezo. No he venido a justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribirte un primer verso. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo, demuestra que pues vivimos y anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo. Bueno, compañeros, va a haber un vino y un jugo de honor y hay un breve aperitivo por si quieren compartir. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Dago, Pablo, Carlota siempre, Maco, muchas gracias Hernán, muchas gracias a todos y a todas ustedes. Nos vemos el 19.